Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días para todos. Hoy desde nuestro tiempo con Dios los invito a que me acompañen en este devocional del libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 8 al 13, los cimientos del templo. Leemos desde el 8 en adelante. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesua, hijo de Josadat, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesua también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijo de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de los del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Encontramos aquí que esta gente estaba regresando de las enseñanzas de la palabra de Dios. Habían ya edificado el altar y después pues comenzarían a construir los cimientos del templo. Pero si vemos los versículos del 8 al 10 que acabamos de leer, hasta ese momento estas personas simplemente habían construido el altar y colocado los cimientos del templo, pero ellos estaban tan emocionados y entusiasmados que actuaron como si todo el templo ya hubiera sido edificado. Y tuvieron una reunión de dedicación y un tiempo de adoración con cánticos de alabanza a Dios. Fue para ellos una experiencia muy jubilosa, de mucho amor, de mucha ternura, de todo dedicado al Señor, alabándolo y bendiciéndolo. Pero miremos el versículo 11, dice: cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababan al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Ahora estas personas pertenecían a un grupo muy joven y nunca habían contemplado el templo antiguo de Salomón, o no tuvieron la oportunidad de conocerlo, porque nunca habían tenido esta experiencia tan parecida. Entonces, por lo tanto, era algo nuevo y estaban disfrutando de este momento, de este tiempo. Si miramos los versículos 12 y 13, aquí encontramos algo bien importante, y dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, hablaban con júbilo y se le oía desde muy lejos.
O sea que aquí tenemos básicamente dos grupos presentes durante este servicio de alabanza y adoración. Estaban los más jóvenes, que nunca habían visto el antiguo templo, y para ellos esto era una experiencia nueva. Y en su juventud y en su entusiasmo estaban alabando a Dios, es decir, Dios los estaba bendiciendo mucho con alegría. El otro grupo que estaba formado por los más adultos o ancianos. Ellos recordaban el templo de Salomón en toda su belleza, todo su esplendor. Eh, Muchos habrían pensado o murmurado o dicho entre ellos mismos y delante de los jóvenes tal vez, dice, este segundo templo no es nada comparado con el otro. Oh, si estos jóvenes hubieran visto el templo de Salomón que nosotros vimos, que presenciamos, que fuimos testigos, pues seguramente no es una forma muy estimulante para el grupo de los jóvenes, aunque era cierto que el primer templo de Salomón era glorioso, era maravilloso, fue esplendoroso. El Señor los había animado por medio del profeta Ageo a estas personas, a los jóvenes, a que tuvieran ánimo y volvieran a reedificar el templo, que Dios estaba con ellos y Dios les animaba. Pues vemos acá que hay muchas personas de cierta edad o personas que son de tradición, por decirlo así, que para ellos todo tiempo pasado fue mejor y desaniman a los que están trabajando en la obra del Señor. Por tal motivo, prefieren seguir haciendo lo que aprendieron desde hace mucho tiempo, acomodándose vez tras vez a hacer lo mismo. Y se rehusaban a renovar para ser diligentes en la obra del Señor. Esas personas añoran otras épocas y se detienen en las necesidades, se desentienden, perdón, de las necesidades que existen en la actualidad. Ellos recuerdan los días pasados y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época. Y pues esto es peligroso porque se vuelve un impedimento en el trabajo de la obra del Señor. Dios quiere que hoy seamos diferentes en estos días. Por eso debemos anticiparnos a lo que debe suceder, a lo que va a suceder más adelante. El Señor sabe quiénes son aquellos que pertenecen a su grey. Él mismo va a separar el trigo de la cizaña. Esa es su propia obra, no es nuestra. Y démosle gracias a Dios porque en la actualidad tenemos los deseos de cumplir con gozo lo que el Señor nos ordenó, hacer discípulos con el mensaje de la palabra y ayudar al retorno a los que se han enfriado o alejado de Dios. Hermanos, esforcémonos, diría yo, en el trabajo para Dios y nuestro Señor Jesucristo. Cuidemos y honremos al Señor en todo, ya que nosotros también somos templo de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así como el templo de los judíos no debió haberse destruido, de igual manera la iglesia debemos cuidarla. Debemos renovar nuestro entendimiento y servirle al Señor en ella. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, edificar nuestra vida, la vida de otros, ayudando. Y eso está a través de la palabra de Dios. Y en la iglesia es donde aprendemos y conocemos. Edifiquémonos unos a los otros. Vivamos día a día y avancemos para que seamos verdaderamente útiles en esa obra en que el Señor nos ha encomendado. Mis hermanos, los invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos da nuevos ánimos, nuevos alientos para seguir adelante, Señor. No queremos quedarnos tal vez con lo bueno que hicimos en el pasado, o tal vez con lo maravilloso que vivimos en el pasado. Estamos en otra época, estamos avanzando, vamos día a día, Señor, pero siempre con las ganas y el deseo de hacer lo mejor para ti. Por eso, mi Señor,
Gracias por animarnos a través de tu palabra. Gracias por ayudarnos a que estamos bien edificados porque tu palabra está en nosotros, Señor. Y porque tenemos la posibilidad de trabajar en tu obra, Señor. Y queremos cuidar de nuestra iglesia, queremos cuidar de nuestros hermanos, queremos ayudar a que cada uno crezca, sea edificado, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.